Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabiana Rousseau, yo soy psicoanalista y trabajo hace ya muchos años en la asistencia a personas que atravesaron por la experiencia del terrorismo de Estado, que sufrieron violaciones de derechos humanos en particular. Me he dedicado a trabajar con delitos de lesa humanidad. Lamento mucho que la clase de hoy no se pueda dar a través del Facebook Live como se había pensado. Tuvimos un problema técnico. Voy a intentar entonces ajustar algunas precisiones a partir de esta introducción, diría, al tema y el cruce entre estas palabras como la cuarentena y los derechos humanos, porque hay mucho debate en torno a esta cuestión por las implicancias que podría tener la aplicación de algunas medidas sociosanitarias, algunas medidas epidemiológicas que tocan el campo de los lazos sociales, vamos a decirlo quizás de esta manera, es decir, afectan directamente al contacto, a la posibilidad de estar en relación próxima con otros, afectan casi directamente al nodo de la esencia de la construcción colectiva de lo humano. Y esto, por supuesto, tiene sus consecuencias. Nosotros no sabemos todavía cuáles van a ser en verdad esas consecuencias porque nunca hemos pasado por una experiencia planetaria de estas características. Nunca hemos estado anteriormente atravesando una experiencia común en todo el mundo al mismo tiempo, bajo la indicación de la prohibición de contacto con otros como medida de cuidado de sí mismos y hacia otros. Por lo tanto, estamos frente a una experiencia inédita. Podemos balbucear algunas consecuencias que nosotros calculamos por dedicarnos al campo de la salud mental, por dedicarnos a estar atravesados por diversas lecturas, incluso hasta el campo sociológico. Podemos pensar algunas experiencias previas a nivel mundial, como qué pasó cuando los lazos sociales se rompieron, se destruyeron, por ejemplo, en las experiencias de las guerras mundiales, en las experiencias de los genocidios, qué pasó con todo eso, cómo hubo que reconstruir esos lazos. Pero en este caso tenemos un problema nuevo, que es que estamos produciendo o teniendo que producir e intervenir y escuchar qué consecuencias tiene en la subjetividad el hecho de la ruptura de esos lazos por el cuidado. Y entonces acá entramos como en un terreno un poco complejo, porque en particular dentro del micro universo, vamos a decir, no porque sea pequeño, pero sí porque es un universo específico y no es la totalidad del universo social argentino, que es de aquellas personas que pasaron por la experiencia directa del secuestro, la cárcel, digamos, bajo un sistema clandestino, las violaciones de derechos humanos vinculadas a una especie, vamos a decir, de cuarentena obligatoria o de aislamiento forzado, y en donde no solamente esas personas que vivieron de modo directo situaciones de tortura, como ocurrió acá en Argentina durante la década del 70, sino también la sociedad en su conjunto, que tiene revisiones o puede tener reminiscencias de aquellos años cuando escucha palabras como estado de sitio, toque de queda, estado de excepción, estado de alarma, ejército en las calles, aislamiento, prohibición de contacto. Son todas palabras que no se llevan bien con las políticas públicas, podríamos decir, del cuidado bajo estados democráticos.
En general son palabras que nosotros las tenemos asociados como sociedad a experiencias previas vinculadas a las violaciones de derechos humanos. Si bien en la actualidad nuestro país no ha, impuesto el toque de queda, por ejemplo, sí se ha debatido mucho porque en otros países de la región actualmente se está implementando ese sistema de protección para cuidar a los ciudadanos del contagio del COVID-19. Y entonces una vez, está un poco desorientado porque se pregunta cómo puede ser que entonces, bajo el discurso del cuidado sanitario, del cuidado social, de la protección propia y hacia el otro, como una medida de solidaridad, me esté confrontando con dispositivos del cuidado que están asociados simbólica e históricamente a circuitos represivos o circuitos de violaciones de derechos humanos. Esto es un escenario absolutamente nuevo para nosotros como sociedad, también a nivel mundial, y que genera incluso una enorme desorientación respecto de cómo afrontar este nuevo escenario, cómo resignificar simbólicamente esas palabras, cómo darle un contenido que está en las antípodas del contenido histórico que nosotros le hemos dado a esos dispositivos que están asociados fundamentalmente al control, pero al control arbitrario del Estado. Es decir, acá podemos decir que como medida de control sanitario para el cuidado de las vidas, el Estado nacional y muchos estados, por supuesto, a nivel mundial en este momento, implementan medidas de prohibición de contacto, de aislamiento, de un aislamiento además obligatorio, no forzado, y hay una diferencia en ese sentido, pero sí un aislamiento obligatorio. Y cómo darle entonces a ese control para impedir el contagio, para impedir la propagación de un virus que puede ser mortal. ¿Cómo hacer para resignificar nosotros mismos esto y no sentirnos invadidos todo el tiempo por esa sensación del impacto que esos significantes tienen sobre nosotros y sobre la sociedad en su conjunto? Porque es verdad que hasta ahora no hemos atravesado por experiencias en donde las medidas del control de los cuerpos, bajo los mandatos de aislamiento, de estado de excepción, de toque de queda, etcétera, etcétera, estén asociados, entonces, como decíamos anteriormente, a la protección de la población. Por otro lado, porque cuando los estados implementan este tipo de medidas, en general lo hacen, este tipo de medidas de control de los cuerpos lo hacen a través de dispositivos también forzados, es decir, sin consultar a la población, sin consensuar con la población estas medidas. En general son medidas que están vinculadas incluso desde el campo jurídico, desde el discurso jurídico, a violaciones de derechos humanos. Y en este caso están vinculados al cuidado de la vida y a la protección de los derechos humanos. A mí me da la sensación que toda esa resignificación que tenemos que hacer a nivel social, que es muy fuerte, es muy impactante, nos requiere una enorme elaboración en el campo simbólico y un enorme esfuerzo de resignificación de esos términos. Tenemos que pensarlos también porque si estamos dispuestos a escuchar a aquellas personas que frente a esta situación que atravesamos, que es un estado de excepción verdaderamente, y se generan situaciones muy críticas de angustia, de ansiedad, de miedo, de desorientación, de insomnio, porque hay algo del tiempo que está trastocado y parece que el tiempo efectivamente se ha enloquecido, y entonces todas aquellas coordenadas que ordenan la vida de un sujeto en este contexto están
perdiendo cierta orientación y tenemos que sostenerla, mantenerla, formalizarla de algún modo. Me parece que si esto le pasa a las poblaciones en general, hay algo que se juega de modo particular y específico en aquellas personas que sí pasaron por estas experiencias, impulsadas además desde el Estado, que fueron aquellas acciones vinculadas al terror de Estado que cayeron sobre el cuerpo de un sector de la población, y que algunas de esas personas hoy, frente a la emergencia, desde el discurso también del Estado, bajo los modos del cuidado, empiezan a resonar este tipo de significantes, es esperable que algo de esto se dispare de un modo muy particular y que les genere a ese universo de personas un plus de angustia, un plus de desorientación. Lo digo porque en la experiencia clínica que vengo desarrollando hace ya varias décadas con personas que atravesaron por esa experiencia, como les decía al comienzo, me encontré con que muchas de esas personas se comunicaron conmigo, incluso los primeros días, ni bien salieron las primeras medidas frente a las políticas públicas sanitarias en Argentina por el COVID-19, diciéndome que se sentían muy angustiados por la proximidad que esas medidas provocaban en ellos con respecto a aquellas otras experiencias del pasado que eran el encierro en las cárceles de modo arbitrario o en los centros clandestinos de detención, o ese aislamiento con control del Estado, o la circulación del ejército por algunos barrios. Aparecieron otros significantes en el espacio social, como esto de montar un hospital en Campo de Mayo, cuando en realidad el Campo de Mayo, aquel que era un conocido centro clandestino de detención, había funcionado para llevar a secuestrados a ese lugar y asistirlos frente a heridas que tenían por efecto de la persecución militar o incluso por efecto de las torturas. Es decir, hay como que resignificar nuevamente todo esto para aquellas personas en particular que pasaron por esas experiencias. Entonces, puede ocurrir que además de los llamados que ustedes puedan recibir frente a la angustia que de por sí provoca este nuevo escenario, haya personas que, habiendo pasado por esa experiencia, tengan un plus en esa angustia y que les resulte muy difícil de tramitar y muy difícil de entender o de, vamos a decir, despegar estos significantes del valor que tenían en aquel momento. En ese sentido, a mí me parece interesante, les recomiendo leer la entrevista que me hicieron el domingo pasado en el Cohete a la Luna, Alejandra Dandán, que la nota se llama Los espejos, en donde precisamente hablamos de cómo se pegan, cómo se pegotean demasiado el valor de esas palabras que retornan hoy bajo el modo de una política pública del cuidado y una política pública del cuidado en relación a la reconstrucción de los lazos sociales, en relación a poner en la centralidad de la escena el cuidado por el otro, al poner en el centro de la escena la solidaridad, el valor que tiene la solidaridad de cuidar al otro y entonces protegerse para no poner en riesgo a otros. Es decir, cómo entonces esta forma del lazo social que hoy tiene tanta importancia en la política pública que lleva adelante el gobierno nacional, tiene que ser desligada necesariamente de la pregnancia impresionante que tienen esas palabras con este pasado
digamos, no tan reciente en términos del tiempo cronológico, pero sí recientes en términos del tiempo lógico que se impone, porque se rememoran a partir de esas palabras, escenas y situaciones muy, muy complicadas, en donde además lo que incluso produce un plus de esa complicación es que está anunciado desde el Estado. Entonces, hay que despegar el valor de esos significantes, hay que despegar el valor que tiene que los enuncie el Estado en aquellas épocas y en estas épocas. Hay que transitar por un recorrido, digamos, que no es tan fácil, que no es tan sencillo y que requiere de una escucha particular, una escucha singular, una escucha específica, y entender que para estas personas que pasaron por esa experiencia es necesario una especie de tiempo para acompañar alguna posibilidad de destrabar o despegar esos significantes que si no quedan como demasiado pegoteados. Por otra parte, a mí me ha ocurrido que algunas personas me dicen que se sienten muy, digamos, impactadas porque el modo de enunciación que tienen estas medidas sanitarias de aislamiento, a partir de cómo lo enuncia el presidente de la Nación y cómo se sienten protegidos por el presidente de la Nación, cómo se sienten sostenidos, digamos, por ese discurso del cuidado, a veces a ellos mismos los hace sentir en una contradicción por las experiencias que pasaron. Y entonces a veces hay incluso no, esto no es generalizado, ¿no? Pero me ha tocado escuchar estos días como hay una cierta especie como de culpa, de decir, bueno, ¿cómo voy a avalar, cómo voy a consentir o cómo voy a aceptar y admitir que desde el Estado se plantee un impedimento de contacto y que eso no remita directamente a una política del control de los cuerpos? Es decir, esa política del control de los cuerpos es una política sanitaria por el cuidado de los cuerpos. Y aquella otra política del control de los cuerpos es una política desde el Estado del terror estatal para el dolor o para infligir dolor en los cuerpos. Entonces, si esto es así, y si además a nivel mundial se están produciendo debates muy importantes en torno a si estos son políticas de control, para que entonces, una vez terminado toda esta etapa más virulenta del contagio y del coronavirus, va a constituirse una sociedad mundial mucho más controlada, mucho más reglamentada y, bueno, y sometida a vaivenes de todo orden, o si por el contrario esta experiencia de aislamiento forzado que estamos viviendo a nivel mundial, además de las consecuencias subjetivas, también puede tener algunas consecuencias políticas de la importancia o la revalorización del lazo entre las personas. Es decir, esto nosotros no lo sabemos ahora porque estamos en el medio de toda esta situación y de alguna manera todos atajando urgencias, atajando situaciones muy complejas que se tornan complejas además porque nosotros mismos tenemos que escuchar situaciones que tampoco las terminamos de entender porque no las hemos transitado nunca bajo estas características a nivel global. Sí sirve pensar que esto no está ocurriendo en la Argentina, ¿no? Es decir, sirve mucho poner siempre en perspectiva lo que significa a nivel internacional y pensar y poner en perspectiva lo que significa la diferencia entre un Estado que desde el primer momento atajó las
posibles consecuencias que puede traer la ausencia estatal, como en el caso, bueno, ni hablar, Brasil es el caso más paradigmático en América Latina, pero ojo que también Chile, Uruguay, Perú, Bolivia son países que no han implementado medidas preventivas inmediatamente, y esto ya se ve también en las consecuencias nefastas que está teniendo sobre, digamos, la salud de la población. Pero entonces, el marcarnos en ese contexto, acompañar a quienes entran en estos dispositivos de tanto miedo o incluso de imposición o de revisión del terror, a pensar, a despejar, a analizar, a evaluar de qué manera se están sucediendo los hechos, me parece que ya con eso nosotros estamos haciendo una intervención que puede producir mínimamente un corte en ese significante que se hace como una especie de bola de nieve. Es decir, es como si tuviéramos una palabra que es aislamiento. Y ahí empiezan a aparecer todas las significaciones a las que uno acude y a las que tiene disponibles, digamos. Es decir, aislamiento en una persona que pasó por la situación del secuestro y un centro clandestino de detención, donde el aislamiento era uno de los modos más efectivos y generalizados de la tortura. ¿Cómo hacer para que entonces en esa persona todas esas significaciones que vienen a pegarse con la palabra aislamiento empiecen a producir algún tipo de circulación hacia otras significaciones? Creo que el modo de producir eso es, en primer lugar, escuchar con la mayor profundidad que se pueda esto, no dar respuestas demasiado rápidas a esto, pero sí empezar a establecer cortes provenientes de este discurso de los acontecimientos mundiales, poner en perspectiva lo que está sucediendo, poner en perspectiva los distintos modos de intervención de los estados y tratar de pensar ese link, digamos, que rompa esa idea de que el Estado es un Estado que siempre tortura, que siempre provoca control, porque sí, que siempre atenta contra la integridad de las personas, porque hemos tenido una historia muy fuerte en Argentina, por eso las experiencias, los países que pasaron por experiencias concentracionarias o por experiencias de genocidios les cuesta muchísimo luego reconstruir un vínculo de confianza con el Estado queda asociado como a todas estas categorías muy trágicas y muy dramáticas. Entonces, me parece que es interesante poder producir también ahí un corte en relación a que este Estado que enuncia estas medidas no es aquel Estado que enunció aquellas otras formas de infringir el dolor sobre los cuerpos. Bueno, yo quería en principio plantear esta cuestión y en todo caso me gustaría ver, ya que tenemos esta modalidad que no era la prevista, cuáles pueden ser desde el punto de vista de ustedes las preguntas, las consultas, las cuestiones que quieren profundizar, y entonces a partir de ahí podemos comunicarnos por otras vías y ver cómo profundizamos alguna de estas preguntas. Así que bueno, espero que les haya servido y continuamos por las vías que las coordinadoras establezcan. Muchísimas gracias.